Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más, con un mensaje necesario e importante. Y vamos a hablar hoy de una necesidad que de alguna u otra manera tenemos todos, en mayor o menor escala, y que a veces es necesario analizar, sobre todo porque de alguna manera u otra, muchas de nuestras acciones pueden estar muy influidas por esa necesidad que llegamos a tener. Y esta necesidad es la necesidad de aprobación. Una necesidad que surge desde que somos niños, ¿sí? Desde que somos educados en casa y de alguna manera u otra, pues nuestros padres siempre de alguna manera sentimos que están evaluando si nos portamos bien, si nos portamos mal, si recogimos los juguetes, etcétera, etcétera. Imagínate que el niño empieza a entrar a la primaria y continuamente está siendo evaluado. De tal manera que aún pues hay una escala de calificaciones que constantemente lo están evaluando. Y esas calificaciones tienen que ser entregadas a los padres y constantemente. De repente surge, en muchos de los casos, un lenguaje: te portas bien, te quiero mucho. No te portas bien, no te quiero tanto. Y entonces, de alguna u otra manera, se va entretejiendo entre todos nosotros una necesidad profunda de aprobación. Como te dije, a veces en mayor o menor escala. Pero a veces la tenemos tan marcada, pero la tenemos sobre todo muy inconsciente. Cuando vamos creciendo, constantemente estamos ante la necesidad de ser aprobados. Y no nada más con calificaciones, con los amigos, con los padres, en cada círculo social en donde nos vamos involucrando, siempre aparece un cúmulo de evaluaciones, ¿sí? Un grupo de personas que te califican y de alguna u otra manera siempre tenemos una experiencia agradable al ser aprobados y una experiencia desagradable al ser desaprobados. Y de repente esa palabra desaprobados va mezclada con muchos acontecimientos. Y sobre todo cuando ya somos muy necesitados de esta aprobación, hay muchos lenguajes que no necesariamente son desaprobación, pero los empezamos a ver como desaprobación, como el hecho de que la gente no nos ponga atención, nos ignore, se moleste con nosotros, y siempre nosotros empezamos a preguntarnos: ¿qué hice mal? ¿En qué momento me equivoqué? Etcétera, etcétera. Mucho más allá, cuando empiezan a suceder acontecimientos como personas que se alejan de ti, la pregunta es: ¿qué hice mal? ¿Qué no hice bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, imagínate, y vamos creciendo con una necesidad de aprobación de tal manera que conforme no estamos conscientes de ella, nosotros empezamos a hacer muchas acciones para de alguna manera u otra, inconscientemente, hacemos muchas cosas para ser aprobados. Por ejemplo, nos encontramos que para ser aprobados en un círculo de jóvenes, algunos jóvenes se paran los pelos, sí, se los ponen así con mucho gel, algunos se los aplastan. En medio de todo, algunos círculos sociales muy intelectuales, la gente tiene que leer mucho para de alguna manera sentirse aprobados por su círculo social. Y esto empieza a suceder constantemente en cada uno de los círculos en donde estamos, en que empezamos en un cúmulo de acciones que a veces de las cuales no estamos conscientes. Hacemos tantas cosas por ser aprobados y existen muchas frases que de repente escuchamos por ahí: es que yo quiero estudiar para ser alguien en la vida, para que la gente me conozca, para etcétera, etcétera. Como si no fuéramos nada, ¿sí? Y de repente empezamos a hacer a muchas actividades con una motivación incorrecta. La motivación de ser aprobados. No necesariamente la motivación real de hacer algo porque lo queremos hacer, porque de alguna u otra manera es lo que nos gusta hacer. Yo recuerdo mucho hablar con personas que me han dicho que hacen acciones, por ejemplo, un amigo que era deportista y desarrollaba un deporte que en el fondo no le gustaba del todo. Y yo le preguntaba: ¿pero por qué entonces estás en este deporte?
Y él decía, es que es el que le gusta a mi papá. Y entonces su necesidad de aprobación acerca de su padre era tan fuerte que él se involucró en ese deporte, que en el fondo no es el que él quería hacer, simplemente porque se veía o sentía que al hacer esto era mucho más aprobado por su padre. Personas que han estudiado carreras por sentirse aprobado por sus padres, personas que se han drogado por sentirse aprobados, por sentirse aprobados en su círculo social, personas que viven gastando cantidades de dinero que no tienen por comprar ropa, por sentirse aprobados por la gente con la que está cerca. Y de repente nos encontramos que tú y yo podemos estar haciendo mil cosas. Aún, por ejemplo, sentirnos aprobados por un círculo de cristianos o de gente creyente. Leo para eso y aprendo versículos para sentirme aprobado por mi círculo. Y de repente nos encontramos que no es la mejor motivación. ¿Por qué? ¿Por qué no es la mejor motivación? Porque nos encontramos que aún el ser humano en su carnalidad es egoísta y en algunos casos es envidioso. Y aunque tú merezcas una aprobación, no siempre te la van a dar. Hay momentos en que la gente no va a reconocer cuando tú tengas un logro y va a acentuar cuando tú tengas un error. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos dependiendo de lo que alguien más diga de nosotros. Y esto es esclavizante. Y esto es difícil y complicado, porque de repente nos encontramos que estamos viviendo la vida para los demás. Una vida para los demás, para que los demás nos aprueben. Oí una persona decir que muchas mujeres se visten para otras mujeres, para ser evaluadas por otras mujeres. Y ni siquiera están tomando en cuenta lo que realmente quieren hacer, sino lo que otras mujeres aprobarían, no lo que ellas quisieran hacer. Y entonces nos detenemos a esto porque antes que cualquier otra cosa necesitamos hacer un alto. Y sobre todo, cuando empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a conocer a Dios y tenemos que ser libres de esta necesidad de aprobación que de alguna manera siempre está ahí, pero llevarla a un nivel correcto, llevadero, y empezar a detenerte y decir, yo quiero hacer lo que realmente debo de hacer, lo que realmente surge de mi corazón, lo que realmente anhelo, no lo que la gente quiere, o no por hacer cosas que la gente va a darme esa palomita de bien hecho. Vamos adentrándonos a este tema, vamos a leer la Biblia. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y empieza a hablar Jesús del amor que Él tiene por nosotros y de lo que fue capaz de hacer por nosotros. Y dice algo bien fuerte: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y viene algo fuertísimo. En un mundo donde continuamente somos evaluados y rechazados y reprobados por muchas cosas. En un mundo donde todos estamos buscando encajar. Fíjate lo que dice Jesús: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Saber que fuimos elegidos por Jesús. No lo elegimos nosotros a Él. Imagínate nada más. Jesús
siendo Dios, conoce todo nuestro corazón. Y tú lo puedes ver porque se acercaba gente a Él y la gente se daba cuenta que pues Él sabía lo que estaba en su mente, lo que estaba en su vida. Él sabía todo y Él lo sabe todo. Y aún sabiendo todo de nosotros, nuestros momentos felices, nuestros momentos tristes, nuestros momentos de orgullo, pero también nuestros momentos de vergüenza, Él nos dice, yo los elegí a ustedes. Si tú tienes una relación con Dios, acércate a Dios. Pero date cuenta que aún en medio de todo hay alguien que te observa, pero te observa con amor. No para estarte juzgando, sino porque te ama a ti y le importas tú. Y Él te escogió y Él murió en la cruz para redimir tus errores, tus pecados, para que de alguna manera u otra puedas saber que no va a haber obstáculos, para que tú te acerques a Él. Y ante todo esto es importante que podamos detenernos y empezar a ver cómo Dios nos ama, cómo Dios nos aprueba, cómo Dios nos acepta, para que de alguna manera ante esta verdad empecemos a modificar nuestra forma de pensar y de ver las cosas y sobre todo a aplicar todas estas verdades a nuestra necesidad de aprobación. Si bien siempre es agradable escuchar, está bien hecho, lo hiciste bien, y a veces es importante escuchar y evaluarnos, porque no podemos negar que estamos en un mundo en donde tenemos que estar mejorando y creciendo constantemente. Y eso es muy bueno. Y para lo cual hay una frase que dice que no puedes mejorar lo que no mides. Necesitas medir para poder mejorar. Pero necesitamos medir bien nuestros logros ante una perspectiva de una persona que se sabe amada, aprobada por Dios. Verte a ti mismo no para hacerte daño, no para juzgarte. Porque si bien podemos reconocer que todos tenemos necesidad de aprobación, a veces la persona que es más cruel con nosotros mismos somos nosotros. Somos los que nunca estamos contentos con algo que hicimos. Siempre se pudo haber hecho mejor. Y hablo a todos aquellos que se llaman perfeccionistas. La necesidad de aprobación es fuerte en cada uno de nosotros, pero pensar que tú eres el juez más duro que te puedes encontrar, que nunca estás contento con nada de lo que eres, pues la verdad es hacerte daño. Hacerte daño porque de alguna manera constantemente, sin querer, te estás rechazando. Ahora, no quiere decir que vamos a tener una mala actitud acerca del crecimiento. No, tenemos que tener una buena actitud. Pero tenemos que saber cómo evaluarnos para no hacernos daño. Y esto es tan importante. Fíjate, aquí dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. Habla del amor. Pero ¿cómo vamos a amar a la gente? En otra parte dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos amamos a nosotros. Ponemos tanta atención acerca de nuestro trato hacia los demás. Pero ¿en qué momento tengo una profunda necesidad de aprobación acerca de mí mismo? Sentir que valgo por lo que yo pienso de mí, a veces es difícil. A veces tenemos que hacer un alto y voltear a ver a alguien que tenga una opinión de nosotros que realmente nos levante. Y para eso es importante recurrir a Jesús. Empezar a acercarnos y conocer verdaderamente lo que Él dice en su palabra. Y empezar a dignificar esa imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. Porque si tú te rechazas a ti mismo, la opinión o la necesidad o la perspectiva con la que tú vas a ver la opinión de la gente hacia ti va a ser ruda. Va a ser muy ruda. Y vas a acentuar muchísimo los rechazos. Y donde quiera vas a ver rechazos. Si la gente te ve
sin sonreír, te está rechazando para mucha gente, y no necesariamente. Ha llegado el momento de detenernos y pensar en esto. Ha llegado el momento de detenernos y empezar a reconocer que Dios nos ama y que Dios está con nosotros. Yo quisiera que te detuvieras y pensaras, por ejemplo, voy a leer una parte de la Biblia donde está hablando Pablo. Y hay una parte que podemos llegar a entender que él llega a tener una seguridad tan fuerte en Dios. Él llega a sentirse tan amado y tan cobijado y tan fuerte con Dios, que él tenía la capacidad de ser flexible con la gente, con tal de que la gente pudiera tener más de Dios o pudiera acercarse a Dios. Y vamos a ver lo que dice aquí en la epístola a los 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. En adelante dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjate lo que dice aquí. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y habla Pablo que él hace todo esto no por necesidad de ser aprobado. Él no se acercaba a los judíos haciéndose como judío, no por ser aprobado. Él tiene una motivación mucho mayor para sus acciones y acercaba a la gente porque a la gente le importaba. Y porque realmente su motivación no era recibir una aprobación, sino para que ellos recibieran de Dios y se conectaran con Dios. Es tan importante que nuestras motivaciones sean tan genuinas, tan claras, pero sobre todo tan honestas y tan correctas, para que nuestras acciones sean prosperadas. Y para esto necesitamos tener un buen concepto acerca de la aprobación de Dios para con nosotros, para que de alguna manera nuestras acciones no estén en busca de la aprobación de la gente, sino simplemente por un motivo mayor, como en el caso de Pablo. Y esto hago por causa del Evangelio. Él tenía un motivo mayor, no era estarse sintiendo aprobado, sino para que la gente recibiera y se conectara con Dios. Y te encuentras a alguien luchando, pero con una motivación correcta. Hoy, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que saber que antes que cualquier otra cosa, Dios te ama, Él te aprueba a través de su obra en la cruz, a través de la obra de la cruz de Jesucristo. Jesucristo hizo esto para que tú fueras redimido, para que toda limitación, todo espacio entre Él y tú sea quitada. Pero tienes que saber que su amor es profundo. Y esto se aprende viviéndolo. Esto se aprende viviéndolo. Cuando tú sabes que has cometido errores y te acercas a Él y lo que recibes es amor. Y Él te abraza y Él te conforta. Cuando tú empiezas a conocer la misericordia de Dios, cuando empiezas a conocer su corazón, cuando empiezas a alejarte sobre todo de tanta religiosidad y empiezas a conocerlo a Él, específicamente Él, te empiezas a darte cuenta que ese amor es mucho más allá que el amor humano, es mucho más allá que cualquier amor que conocemos aquí en la tierra. El amor de Dios es algo sublime, inmenso, infinito. Y cuando empiezas a dimensionar quién es Dios, de alguna manera u otra tus conceptos empiezan a cambiar. Y cuando te empiezas a sentir amado, aceptado por Dios, tu necesidad de aceptación de la gente, de aprobación de la gente, empieza a disminuir. Poco a poco, claro. Pero hoy conscientemente démonos cuenta que no podemos depender más de la gente, de lo que la gente apruebe o no apruebe de ti. Porque en muchos de los casos, el ejemplo que tenemos de Jesús es alguien que sabía lo que tenía que hacer, que sabía quién era y hacía lo que tenía que hacer sin importar lo que la gente opinara. Constantemente te encuentras en los evangelios a Jesús caminando
y un grupo de personas rechazándolo, y un grupo de personas juzgándolo, pero Él nunca se detuvo. Él tenía una motivación mayor, salvarnos a ti y a mí. Y Él, a través de su vida, es un ejemplo, y siempre vivió lo que tuvo que vivir, y sigue viviendo lo que tiene que vivir, sabiendo lo que es Él. Y esto, quiero que lo guardes en tu corazón. Es el tiempo que tú digas, me voy a dar un lujo, me voy a dar el lujo de hacer lo que debo de hacer, de no depender tanto de que si la gente me aprueba o no me aprueba, de empezar a darme cuenta que yo tengo quien me ama. Y si no me aman, respira hondo y yo tengo quien me ama, se llama Jesucristo. Mi Dios está conmigo. Amén. Hay gente que me ama. No necesito que toda la gente me ama. Recuerda, no necesitas que todo el mundo te ame. No necesitas que todo el mundo te apruebe cuando tienes a Dios. Hoy respira hondo. Y vamos para adelante. Y observa a Pablo. Él se acercaba a la gente con una motivación mayor. No por estar recibiendo un aplauso, no por estar recibiendo una palomita de aprobación, sino por una motivación mucho mayor. Él quería que ellos llegaran a conocer a Dios, que ellos pudieran, él quería ganar esas almas para Dios. Y llega un momento en que necesitamos vivir en esa libertad, de soltar esa tristeza que te da cuando te sientes rechazado, de soltar ese dolor que te da cuando te sientes juzgado y cuando en vez de la palomita recibes una cruz. Jesús caminando por ahí con un grupo de fariseos y saduceos que constantemente le ponían una cruz, pero no una cruz en la que murió, sino una cruz de rechazo. Una cruz de rechazo. Y Él siguió adelante. Y gracias a que Él siguió adelante, hoy tú y yo estamos aquí. Tomemos ese ejemplo y levantemos la frente y sepamos que tú eres alguien importante y eres alguien amado. Y qué bueno que cuando eres aprobado se siente bonito, pero cuando de alguna manera u otra eso no ocurra, date cuenta que hay alguien que siempre te ama y siempre está contigo, y se llama Jesús. Oye, amigo, guarda eso en tu corazón y date el lujo de vivir la vida que siempre has querido vivir, por tu Señor Jesús, por ti. Voltea a ver cuáles son tus verdaderos sueños. Voltea a ver cuándo has estado en lugares que ni siquiera querías estar, simplemente porque la gente que está a tu alrededor quería estar. Cuando inclusive has estado comiendo cosas que ni querías comer solo porque ellos querían que comieras eso. ¿Cuántas veces te has inscrito en cursos y en cosas que ni querías estudiar solo por estar con gente o porque esa gente te aprobara? ¿Cuántas veces llegaste simplemente acompañando a alguien a algún lugar y no porque tú quisieras estar? Ha llegado un momento en que sepas que tú eres el protagonista de tu vida y que el Señor está de tu lado, y que llegues a preguntarte qué es lo que tengo que vivir por una motivación realmente fuerte, pero sobre todo por ti. Dios te bendiga, amigo, amiga, Dios te bendiga. Recuerda, tenemos mucho más material por ahí y te voy a pedir un favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones. Y Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.